de vida. Está llegando. Y aunque estemos lejos, Nos haya más unidos. ¿Qué? Nunca. ¡Feliz aniversario, Iglesia! ¡Feliz aniversario, Iglesia! ¡Feliz aniversario, Iglesia! Feliz aniversario, Iglesia. Feliz aniversario, Iglesia. ¡Feliz aniversario, Iglesia! Se encuentra el aire con el aguacero, se tiñe el cielo de azul sincero. Son los acordes de un verso en te quiero. Es un poema el que vives por dentro. Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo. Es ese brillo que alumbra el camino. En mi camino estarás, mi amigo. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Que no quite el frío. En tu amistad me siento como un niño. En tu consejo yo regreso al nido. En el sendero que me lleva al cielo. En medio de tormentas y aguaceros. Debilito y siento que me rindo. Por eso sé que yo te necesito. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Soy un poeta trovador que va por el sendero, soñando con un día encontrarme con mi sueño. Aunque no soy perfecto, no me rindo, no llego. Si juntos caminamos, llegaremos a ese cielo. La amistad es un tesoro como perla que no encuentro lo que sé. Tu amistad me hace bien. Es verdad, así lo siento, eres parte de mis sueños, no te miento. Tu amistad me hace bien. Como aire en el verano, como abrigo en el invierno, tu amistad me hace bien. Aunque a veces nos fallemos, la amistad no dejaremos, volveremos a este encuentro. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien.
tardes, queridos. Le damos las muy bienvenidas a todos en este 81 aniversario de testimonio aquí en calle 23 de La Plata, deseando las más ricas bendiciones del Señor para el pueblo suyo en este lugar y también para todas aquellas personas que nos visitan en esta hora y a nuestros queridos amigos que a través de este sistema, este formato, nos van a escuchar. Antes de que nuestro hermano Daniel Sicarelli tenga a cargo el mensaje de la palabra de Dios, quiero dejarle un versículo de la palabra, el Salmos 19, versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que realmente cada uno de nosotros podamos elevar al trono de la gracia las gratitudes por tanta bendición, por tantos años que el Señor ha estado protegiéndonos y ha estado guiando esta obra en este lugar, porque la obra es del Señor, no es de los hombres, no es nuestra. Y damos gracias y nuevamente le damos la muy bienvenida a todos y vamos a tener un momento de oración. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos por estos preciosos momentos gratos por cumplir un año más de vida en este lugar de testimonio. Y Padre Santo, gracias te damos porque hasta aquí tú nos has acompañado, hasta aquí nos has ayudado. Tu mano de poder ha estado con cada uno de los tuyos y has protegido este lugar que es para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. Queremos rogarte y poner en tus manos este aniversario en tus manos, pero muy especialmente queremos poner a tu siervo, que tú lo unjas de lo alto con el poder, Señor, para que al entregar tu palabra, ella sea de alimento para nuestra vida espiritual, para poder vivir una vida de santidad como solamente tú anhelas y deseas de cada uno de los tuyos. Que este lugar sea una luz en el barrio, que podamos brillar para la gloria de tu nombre. Pero Padre querido, también rogamos por tu palabra, que ella sea como una espada de dos filos para aquellas personas que aún no son tuyos, que tu palabra pueda obrar en aquellos corazones. Dejamos esta reunión en tus manos agradecido y lo hacemos en los méritos de nuestro bendito y amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, ahora sí, nuestro hermano Daniel Sicarelli de la iglesia de calle Caguazú, allí en Lanús, nos va a traer el mensaje de la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga. ¿Cómo les va, queridos hermanos? Qué gusto poder compartir con ustedes estos días tan particulares, tan especiales. Los días del cumpleaños son así. Así que soy portador de los saludos de los hermanos de la iglesia de calle Caguazú, 1350 en Lanús, y también de mi familia. Seguramente ustedes, al igual que nosotros, anhelamos, añoramos el templo y poder reunirnos y poder estar allí. En el mientras tanto, por un lado, Dios nos ha provisto de este medio. Por otro lado, también deberíamos comprender el por qué estamos aquí y por qué estamos fuera del templo, ¿no? Tal vez comprender que Dios nos pide jugar un rol fundamental en un momento como el que se está viviendo, donde tanta gente estaba muy confundida antes. Imagínense cómo estará ahora y también cómo estará después, cuando la pandemia termine. No me cabe duda que la iglesia tiene un rol que jugar. Si Dios dispuso esto, Dios jamás pierde el control. Y ha dispuesto esto con la absoluta finalidad de que nosotros juguemos algún partido importante al respecto. Así que también como iglesias estemos dispuestos a entregar el corazón a Dios, las manos y los pies, para seguir extendiendo el Evangelio aún en estos momentos. Así que muy feliz cumpleaños, iglesia. Y se trata de comprender cuál es el rol que debemos jugar. Y una buena parte del rol que tenemos que jugar tiene mucho que ver con el tema del cual vamos a hablar en estas dos oportunidades, hoy y mañana. Y vamos a hablar del gozo de la obediencia. Utilizando hoy quizás conceptos sobre la obediencia, mañana conceptos sobre el gozo y después entrecruzando ambas cosas que seguramente serán muy favorables para nuestra vida espiritual. Les pido que me acompañen en la lectura de la Escritura
en la epístola de Santiago. Epístola de Santiago, capítulo número 1. No será este el pasaje central. Ustedes notarán que de este pasaje vamos a hablar al final. Durante el recorrido de nuestro mensaje vamos a hablar de innumerables pasajes, citas y textos que les voy a leer yo mientras ustedes los escuchan con atención y que también serán de gran provecho para cada uno de nosotros. Pero dice así Santiago en el capítulo número 1 a partir del verso número 21. Explica Santiago: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hasta aquí nomás. Qué extraordinaria es la obediencia como una cualidad inserta en la vida de todo cristiano. Es una cualidad y una característica que a veces no tiene tanta prensa como otras. La generosidad, la bondad, la educación, el respeto, la ética, la moral, son todas cuestiones instaladas en la vida de un cristiano que lo destacan con gran facilidad y que son muy notables. Pero a veces no somos demasiado justos con la obediencia, porque cada una de estas cualidades depende casi de modo exclusivo con la obediencia. Por lo tanto, pareciera ser que la obediencia debería tener una posición más destacada que todas estas otras que son tan vistas. Evidentemente, en la columna vertebral del cristianismo está instalado este concepto de la obediencia. Y eso no es casualidad. Por el contrario, es la manera determinante que Dios tiene de definir que su pueblo enfrente al sistema. Observemos el sistema mundo en el que vivimos. La crisis de autoridad más profunda que mente haya imaginado es la que viene extendiéndose año tras año. Esto también es razonable. Si podemos comprender quién es el generador del sistema, quién es el que sostiene el sistema, quién es el que establece el sistema y el que lo mantiene de pie, Satanás. Y si entendemos que así como la característica de la vida cristiana es la obediencia, la característica de la vida de Satanás es, por sobre todas las cosas, la desobediencia. Nos basta con pasarnos por aquel pasaje en Ezequiel 28, en donde se nos describe dirigiéndose al rey de Tiro, las características y las naturalezas de Satanás, para que la apreciación de la palabra sea eterna, por decirlo de alguna manera. Entonces, rememorando aquellos tiempos de la creación misma, establece Ezequiel 28 cuáles eran las características de este ángel caído. Sello de la perfección, dice el versículo número 12. El versículo número 13 habla de sus vestiduras y dice que eran de toda piedra preciosa, y habla de sus instrumentos y habla de los primores de sus tamboriles y de sus flautas. El versículo 14 le dice querubín grande, protector. Ahora todo se cae a pedazos cuando el 15 dice que era perfecto en todos sus caminos hasta que fue hallada en él maldad. Y el 15 se dispara un poquitito más arriba, al 2, cuando dice, dijiste soy un Dios. O al 6, cuando hablando de Lucifer dice, pusiste tu corazón como el corazón de Dios. Es que la desobediencia tiene una meta final. La desobediencia tiene como meta final no respetar la autoridad, ser más grande que la autoridad. Y eso es lo que destaca la actitud satánica. Satanás luchó e intentó por ser más grande que Dios, utilizando para eso la desobediencia casi como una máxima en su vida. Tremendo, tremendo. Es por eso que el arribo del único hombre perfecto de la historia de la humanidad cambió totalmente el concepto, y la obediencia extrema, absoluta y perfecta se opuso a la desobediencia satánica para ganar su batalla. Por eso es tan claro y contundente cuando, hablando de Jesús, el autor a los Hebreos en el 10:9, como en el rollo del libro está escrito de mí, yo he venido a hacer tu voluntad, dice Jesús.
O como cuando en Juan capítulo 4, versículo 34, mi comida, dice Jesús, es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O como en Mateo 26, 42, el mismo dice tan claramente, hágase tu voluntad, pero no la mía. La gran enseñanza de la obediencia hecha hombre, eso es Jesús. Por eso Pablo en Filipenses 2, guiado por Dios, escribe extraordinariamente aquella expresión. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Con lo cual, te digo porque me lo dije a mí mismo que la extensión de nuestra iglesia tiene que ver precisa y exactamente con el acto de obediencia más grande de la historia de la humanidad. Porque el Cristo que vos predicás y que yo predico fue el obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La iglesia se extiende a partir de un acto de obediencia, como vamos a repetir al final, la obediencia extrema del que se entregó en la cruz. Pero por otra parte, por la obediencia Jesús le enseñó a sus apóstoles, nos enseñó a cada uno de nosotros, muchas veces a partir y a través de ellos, que existe servicio y que existe siervo, porque existe obediencia. No habría servicio si no hubiera nada que obedecer. Y no habría siervo si no hubiera quien obedece. Por lo tanto, la obediencia también es significativa de la extensión de la iglesia y de la consolidación de la iglesia a lo largo de la redondez de la tierra y a lo largo de los tiempos de Pentecostés hasta hoy. La obediencia puede ser descrita en dos modelos. Un modelo de obediencia tiene que ver con el Antiguo Testamento y con la ley. Es la obediencia imperativa. Mire estos dos versículos para entender lo categórico que tuvo que ser Dios. Dice Levítico en el capítulo 22, versículo número 31, guardad los mandamientos y cumplidlos. Yo, Jehová. O dice Deuteronomio en el capítulo número 8, versículo número 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿No notan acaso que aquí es como que Dios no quiere dar lugar a elección? ¿No notan aquí como que Dios quiere determinantemente decir esto tiene que ser así porque yo digo que sea así? Como decimos habitualmente, a veces se sabe con qué bueyes se ara. Y es bueno el análisis de pensar con las actitudes que Israel tuvo siempre para con Dios, si Dios realmente no pensaba mejor no darles demasiada elección. Como dice Jeremías, cavaron para sí cisternas rotas. Me dejaron a mí, empieza diciendo Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas. O como lo describe tajantemente Isaías 29:13, o Jesús diciéndolo en Mateo 15:8, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces Dios imperativamente les decía, esto lo van a hacer porque yo soy Jehová, porque yo lo defino, porque yo lo digo, ustedes van a hacer esto. Cuando yo era chico era bastante rebelde. Mi papá era un gran hombre. A veces tenía actitudes casi actoriles para conmigo y fingía tener ciertos enojos que realmente a veces no eran tan ciertos, pero sabía con qué buey estaba arando. La verdad es que no muchas veces me andaba explicando claramente por qué yo le tenía que obedecer. A veces la única respuesta explicativa era esta, porque yo te lo digo. Dios nos da un trato de padre. Como padre a hijo nos dice, vos tenés que hacer esto porque yo soy tu Dios. Y no hay más opción, ni más explicación porque yo decido que no tengo que dártela y porque lo que yo te ofrezco es siempre lo mejor para vos. Entonces, en función de lo que yo te ofrezco y de lo que yo te ofrezco que es mejor para vos, vos tenés que hacer lo que te estoy pidiendo. Yo, Jehová. Si yo aunara, si yo juntara los dos textos, podría parafrasearlo así. Guarden los mandamientos y cúmplanlos, andando en mis caminos y temiéndome, dice Dios, porque yo soy Dios y se los estoy diciendo. Si tuviera que parafrasear juntando los dos textos, estaría diciendo eso. Ahora, cuando Dios nos pide algo y lo acatamos y lo obedecemos, y vamos y lo cumplimos, el nivel de calidad que adquiere lo que hacemos, producto de la obediencia, es absoluto, porque hemos hecho exactamente lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Y eso que hacemos es lo mejor para nosotros y para la obra que Dios ha pedido que hagamos. Les pongo un ejemplo para entender el nivel de calidad de la obediencia. Charles Spurgeon, el famoso escritor y pastor inglés, Charles Spurgeon,
llega una notificación a su casa de parte de la reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra diciéndole lo siguiente: Pastor Spurgeon, lo he seleccionado para que usted componga mi gabinete. Le voy a dar el puesto a usted de ministro del Interior y Culto. Necesito que de inmediato se acerque al palacio para sentarme y discutir con usted y los demás funcionarios el destino de nuestro reino. Tremendo, tremendo. Habría salido desesperadamente a buscar el primer carruaje y salir para aquel lugar, pero Spurgeon lo que hizo muy rápido fue ir a buscar lápiz y papel para responder la nota. Y después de un agradecimiento protocolar, cerró la nota más o menos así: Mi estimada reina, por lo que le dije antes, me siento absolutamente honrado por su propuesta. Pero quisiera que usted sepa que yo, Charles Spurgeon, soy pastor de ovejas y pastor de iglesia. Y que no sería justo, ni ético, ni moral, que deje de ser pastor de ovejas y pastor de iglesias por un puesto menor que el que tengo. Ese era el nivel de conciencia que Spurgeon tenía de lo que Dios había puesto en sus manos y a lo cual él estaba dispuesto a obedecer 100%. Quizás hubiese tenido que razonar: voy, no voy, lo hago, no lo hago. Él sintió el imperativo de Dios de que hiciera lo que estaba haciendo y no había lugar a una segunda opción. Qué bueno, ¿eh? Hombres y mujeres conscientes de obedecer a Dios porque es Dios y conscientes que el fruto de esa obediencia es insuperable en cada cosa que se hace. Así que el primer modelo para ver la obediencia, el modelo imperativo. El segundo modelo para ver la obediencia es el modelo racional. Y el modelo racional se asocia al Nuevo Testamento. Así como el modelo imperativo se asociaba al Antiguo Testamento, el modelo racional se asocia al Nuevo Testamento. Así como el modelo imperativo se podía parar en la ley, el modelo racional se para en la gracia. Y un texto de los labios de Jesús nos permite comprender con claridad cómo Dios nos llama a tener la posibilidad de pararnos delante de una obediencia racional, entendible. Y dice Jesús, contestando una pregunta de Judas, pero no el Iscariote, sino el otro Judas: el que me ama, a mi palabra guardará, o sea, la obedecerá. Y mi Padre le amará. Y vendremos, en plural, y haremos morada con él. ¿Qué dice el Señor aquí? Que el guardar el mandamiento de Dios tiene beneficio. Pero no dice que tiene un beneficio cortoplacista, simple, sencillo. Casi que podríamos creer: como yo guardo la palabra de Dios, negocio con Dios y Dios me va a dar salud. Como yo guardo la palabra de Dios, negocio con Dios y Dios me va a dar dinero, y Dios me va a dar trabajo, y Dios me va a dar una posición beneficiada, y Dios me va a dar algo que necesito. No, no. Dios entiende más claramente que vos, que usted y yo, lo que nosotros necesitamos. Pero sabe que primariamente hay algo que nosotros, si entendemos y razonamos, tenemos que ir a una búsqueda constante de eso, y eso es comunión. Guarden mis mandamientos, mi Padre y yo viviremos, conviviremos, estaremos constante y permanentemente con ustedes. Mi Padre y yo vamos a bendecir su vida grandemente, pero ustedes estén dispuestos a obedecer aquello que yo les digo. ¡Qué extraordinario! Comprender que hay un beneficio instalado para con nosotros, más allá que el cortoplacista beneficio humano. Vivir todos los días de la vida tomados de la mano de Dios. Obedézcanme por la sencilla razón de que esa obediencia, si la piensan, a ustedes les conviene. Eso es lo que está tratando de decir. La obediencia racional no quita la obediencia imperativa, y la obediencia imperativa no quita la obediencia racional. Por eso tenemos el canon de las Escrituras completo. Por eso nosotros como iglesia tenemos una posición tan privilegiada, que no solo sabemos que tenemos que obedecer, también sabemos el porqué de nuestra obediencia. Pero todavía seguimos en falta con algo, porque teníamos que llegar a Santiago y ver qué nos está planteando Santiago sobre la obediencia. Entonces,
Santiago sobre la obediencia establece que el conocimiento de la palabra y el cumplimiento de la misma son exactamente la madre de todas las obediencias. Santiago quiere instalarnos en el concepto de que si obedezco a la palabra, estoy obedeciendo todas las cosas, porque aprendí a obedecer lo que debo obedecer primero. Si no obedezco a la palabra, no voy a poder obedecer a otras cosas. Eso trata de decirnos este hombre tan particular, cuyas características personales ya juegan un papel bastante interesante en el relato. Santiago de todos era el que guardaba la raigambre más judía. Observamos la carta y nos damos cuenta de cómo hay una referencia de algún modo constante a aquello que los padres y los profetas le habían dejado como su acervo, como su cultura. De hecho, hasta a veces cortocircuita con algún consiervo Santiago en aquellos tiempos, cuenta la tradición y la palabra. Pero Santiago tenía una cosa muy en clara. Tenía los pies establecidos sobre la gracia y al mismo tiempo conceptos establecidos de la ley. La conjugación de lo uno con lo otro era viable en un hombre que decía: la fe es extraordinaria, pero tenemos que tratar de traducirla en las obras, porque en definitiva la fe sin esas obras está muerta. ¿Qué hace Santiago? ¿Santiago de algún modo rechaza la gracia? Santiago establece que la gracia es infinita. Pero la gran preocupación de Santiago es esta: no sea cosa que alguien crea que como todo es pura gracia, nunca más hay nada que hacer. Y tiene lógica su planteo. Que alguien crea que como todo tiene que ser recibido, no va a tener nada que dar. Y tiene lógica su planteo. Pero al mismo tiempo, a la hora de hacer, dice Santiago, si ustedes escuchan la palabra, no la dejen en escuchada, pónganla en práctica y háganla como el todo de la existencia del cristiano. Entonces sí, Santiago se planta y empieza a hablar de lo que además de conocer por el oír, hay que hacer y actuar. Además de conocer por el oír, hay que hacer, actuar. No sean solamente oidores olvidadizos, sino ejecutantes de la palabra que tienen que hacer. Queridos, conocer la palabra y no practicarla es frustrante. Conocer la palabra y no llevarla a la práctica es un sinsentido en la vida del cristiano. Si aprendemos continuamente lo que debemos hacer, pero nunca, realmente nunca lo hacemos, nos volvemos depresivos y frustrados, no les quepa la menor duda. Por eso muchas veces en la vida cristiana uno conoce gente con un conocimiento intelectual extraordinario de la palabra, pero con vidas que no son acordes a la palabra. Hay una conjugación absoluta entre lo que aprendo y lo ejecuto. Y a veces, hermanos y hermanas, con un conocimiento más básico y más sencillo, pero dándole un cumplimiento a la casi totalidad de lo que conocen. Tienen vidas espirituales para aplaudir y que van a ir creciendo paulatinamente porque tienen esta mentalidad. ¿Vieron cuando hablamos tantas veces del fuego del primer amor y que lo hemos perdido? Muy probablemente el haber perdido ese fuego del primer amor tenga que ver con cómo cuando teníamos el fuego del primer amor íbamos a la Escritura, hablábamos de Jesús, aprendíamos de su vida. En la medida que fuimos dejando eso, todo se fue enfriando, todo se fue achicando. Dice Jameson en su teología, la impresión, es decir, lo que por conocimiento se mete adentro, sin una expresión, es decir, lo que del conocimiento sale hacia afuera, nos conduce a la depresión, es decir, lo que está dentro nuestro nunca sale y nos angustia. Muy interesante, quiero repetirlo. Dice Jameson, la impresión, es decir, todo lo del conocimiento que está dentro nuestro, sin una consiguiente expresión, es decir, todo lo del conocimiento que se expande hacia afuera, nos mete a todos dentro de una depresión. Es decir, aquello que está dentro nuestro nunca sale y nos angustia. El cristiano no fue salvado para esto. El cristiano fue para pararse delante de la Escritura, aprovechar el manual de instrucciones y vivir como Dios pide que vivamos. Y eso le hace bien a tu vida, le hace bien a la mía, le hace bien a tu familia, le hace bien a la mía, le hace bien a tu iglesia, le hace bien a la mía. Santiago categoriza dos tipos de cristianos en estos versículos que hemos visto. Por un lado, en los primeros versículos, categoriza al cristiano que no valora la Escritura. Y dice que es como un hombre que en un espejo ve su rostro natural. Lo ve, lo observa y después se va de aquel lugar.
Cuando se va de aquel lugar y no vuelve recurrentemente, empieza a olvidarse de cómo su rostro era. En este punto no quisiera referirme a aquel que nunca lee la Biblia. En este punto me gustaría referirme a aquel que hace una lectura costumbrista. La lectura lavadora de conciencia. Alguien me puede decir, pero bueno, Daniel, por lo menos ese, aunque es 1 minuto y medio, agarra y lee un texto y después se va. Y no voy a dejar de valorar que lo está haciendo, pero no voy a poder decir con esto que seguramente es racional y entendible que con hacer eso podrá cumplir lo que aprende. Escudriñar las escrituras, dice la misma escritura. ¿Y qué es eso? Metan las uñas debajo de. Queridos, hay que darle lugar a Dios. Darle lugar a Dios es ir a buscar su voz. Es tratar de internalizarla, es tratar de metérmela dentro, es tratar de comprenderla de tal punto que al cabo de comprenderla haga, como hizo Pablo, tirado allí en Damasco, ¿lo recuerdan? ¿Qué querés que haga? Producto de lo que estoy comprendiendo y entendiendo, ¿qué querés que haga? Si pudiéramos hacer eso, si pudiéramos comprender eso, cuán distintas serían muchas cosas. No estaría bueno entrar en esta categoría de cristianos de una lectura light. Deberíamos preguntarle a Dios, ¿qué me querés decir? ¿En qué cosa querés que te obedezca, mi Señor? Pero en segundo lugar, también Santiago es descriptivo de la contracara, es decir, de aquel que valora la palabra. Es decir, de aquel que entiende que la palabra es buena para él, le dedica tiempo, la va a buscar, quiere estar en contacto con ella, quiere preguntarse lo que ella dice, pero no solamente lo que ella dice en términos generales, la mira atentamente, dice el pasaje, mira atentamente. Una actitud de obediencia es consecuencia de esa valoración. El que la valora, la va a cumplir porque la valora, porque entiende que es de Dios y porque entiende que Dios le está hablando. Y porque cada uno de los mandamientos que están insertos en ella son para Él. Y Él los comprende para Él. Te pido que seas ese cristiano y yo voy a intentar todos los días ser ese cristiano. El que a la vista de Juan, en 1 de Juan capítulo número 5, versículo número 3, dice que el amor de Dios y a Dios tiene que ver con esto. Y sus mandamientos, dice, no son gravosos. ¿Qué significa no son gravosos? No pesan. No que sean fáciles o difíciles. No pesan. Sabemos que están ahí y vamos a buscarlos a ellos. No nos pesan. Nos pueden ser fáciles, nos pueden ser difíciles, podemos cumplirlos sencillamente o podemos cumplirlos con gran complicación, pero no son un peso para evadirlos y escaparme. Los voy a tratar de hacer. El gran pedido de Santiago es que nos anotemos en esta segunda parte del listado, porque además, esta ley perfecta, dice, es la ley de la libertad. ¿Qué significa que sea la ley de la libertad? Que es liberadora. ¿De qué nos libera? De pecado, del mundo, del sistema, de todas y cada una de aquellas cosas que a cada uno de nosotros nos hacen mal. Toma a cada uno de nosotros la oveja y nos aleja del precipicio, y nos aleja de los espinos, y nos aleja de los abrojos. ¡Qué paradoja! El mundo en general entiende que para ser libre no hay que obedecer a nadie. Dios me plantea que cuanto más obediente soy, más libre soy. Y más libre soy. ¿Vieron cuando alguien se queja y dice que Dios es todo? No, no señores, Dios no es todo, no. Dios es todo, obedéceme que te va a ir bien. Y cuando lo hago me doy cuenta que realmente tengo la libertad verdadera de ser un siervo de Dios que se siente honrado por ser un siervo, aunque entienda que es inmerecido. La obediencia. ¿Qué clase de creyentes seremos, mi hermano, mi hermana? ¿Seremos de los que escapan al espejo y se van? ¿O seremos de aquellos que se sienten libres? ¿Qué clase de obediencia tendremos? ¿La light o aquella que nos libera? La iglesia se extiende en función del nivel de obediencia de cada uno de sus miembros a Dios, de las libertades individuales que la obediencia le da a cada uno de ellos que están dispuestos a acatar lo que Dios dice porque es Dios, a acatar lo que Dios dice porque Dios dice que puede ser razonado y pensado, y a entregarle el corazón y el esfuerzo en obediencia a este Dios que ha dado todo por él, que ha dado todo por ella, este Dios que ha dado todo por cada uno de nosotros. Y
Y si esto de la obediencia lo pudiéramos internalizar de tal manera y naturalizar de tal manera que hasta podríamos disfrutarlo, bueno, de eso vamos a tratar de hablar mañana. Definiendo al gozo, no como alegría ni felicidad, como armonía, como equilibrio, como paz, como todo aquello que necesitamos para vivir la vida cristiana de la manera correcta. Y asociar eso con la obediencia que debemos tener. Si logramos confluir con ambas cosas, este tema de estos 2 días va a estar redondito y perfecto. Yo los saludo hoy y les digo que nos volvemos a ver mañana. De nuevo, feliz cumpleaños, Iglesia. Dios los bendiga ricamente. Debemos mover
estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres Muy bien, damos gracias a nuestro Dios por estos preciosos momentos que hemos compartido, meditando la palabra, escuchando el mensaje que el Señor nos ha dado a través de su siervo, nuestro hermano Daniel. Realmente queremos que haya sido de bendición para cada persona, para cada vida, para cada hogar, y que podamos realmente ponernos en las manos de Él y caminar como Él anhela y desea de cada uno de sus hijos. Gracias a nuestros amigos, a aquellos que nos han visitado, pero muy especialmente a nuestro hermano Daniel por el mensaje que el Señor ha puesto en su corazón para transmitirnos en este día. También le invitamos para el día de mañana, para las reuniones. Serán a las 18 horas la cena del Señor y a las 19 el mensaje de la palabra, ministerio, con también predicación del Evangelio. Los esperamos mañana y que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con una oración. Eterno Dios, gracias te damos por estos preciosos momentos. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque podemos decir que hasta aquí tú nos has acompañado, tú nos has ayudado, tú nos has bendecido, pero gracias te damos por este regalo maravilloso que tenemos en Cristo Jesús. La salvación, la vida eterna, que no fue porque lo merecíamos, sino que fue por tu gracia. Y queremos que tu palabra pueda también obrar en los corazones de aquellas vidas preciosas que aún no son tuyos y puedan venir clamando por el perdón de sus pecados. Acompáñanos también a nuestros hogares y pedimos por el día de mañana, también por tu palabra, tu más rica bendición. Lo hacemos todo en los méritos de nuestro bendito y amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.